Buenas tardes. Le llamará la atención el título de esta presentación, El país de las no denuncias. ¿Qué quiero decir con eso? Que en nuestra comunidad, y no es la única porque este tema está muy estudiado en Europa y en otros lados, existen cantidad de denuncias, algunas no se pueden probar, respecto de abuso sexual y maltrato, un mínimo porcentaje siempre discutido de lo que se llama falsa denuncia, diferente de lo que no se puede probar. Algunos dicen el 7 contra el 93, fíjense ustedes qué goleada, ¿no? Desgraciada goleada de abusos verdaderos. Otros dicen el 3, estimación. Otros dicen el 0,1, o sea, por ciento, nada. Pero hay una cifra negra, así llamada en este delito, que es la que debe preocupar. Son los hechos no denunciados, los que no tienen ningún tipo de cobertura jurídica y tampoco de protección a la víctima. Fíjese que el abuso aparece por primera vez en la escala de gravedad de los delitos la cifra negra. 2.000 homicidios dolosos, estoy redondeando, pero es la proporción, una de las cifras más bajas en proporción a la población de América, mucho más baja que Uruguay, por ejemplo. 2.000. El homicidio se denuncia, a veces tardíamente, aparece el cadáver 40 años después, ¿no? 3.000 homicidios dolosos, accidentes de tránsito, bajando, llegó a ser 9.000 en algún momento. Más muertos por el auto que por, y el estado de las rutas, que por el homicidio doloso, ya sea arma de fuego, arma blanca, etc. 6.000 violaciones, o sea, abuso sexual con penetración. Ahí aparece cifra negra, hay algunos que no se denuncian. 36.000 abusos simples, o sea, sin penetración. Y ahí hay más cifra negra todavía. Ustedes se dan cuenta cómo es la pirámide invertida, tremenda del delito, en la cual los niños son partícipes, si no mayoritarios en muy buena proporción, como víctimas. Pero preocupan los victimarios, claro que sí. También preocupan, por supuesto. Pero la victimización de los niños a través de estos delitos pareciera ser que preocupa poco. Yo les voy a contar un caso absolutamente real, durísimo. Esto no es para que lo vean chicos ni personas, a ver, que no puedan soportar el dolor tremendo de la relación. Un caso donde la acumulación de no denuncias en una misma situación llevó a un horror de violaciones y muerte. Le voy a poner nombre a quien fue mi defendida en el tramo final de su minoría de edad, cuando tenía 17, pero que siguió en contacto conmigo porque me pidió incluso que le acompañara al juicio oral donde ya era mayor de edad. Había pasado los 18. La voy a llamar Luisa, un nombre ficticio. El barrio Real, La Boca. Pareja no jovencitos, era una señora ya de la mediana, él también, guardia de seguridad. Una cantidad de hijos, no voy a dar el número completo porque a lo mejor por eso pueden ubicarlo, tampoco la calle. Harta de golpes, de maltratos, de abusos, la señora deja la casa con los niños más pequeños y se va a provincia con la familia. Y le deja al fulano este, que tampoco voy a nombrar, la hija mayor 12 años en ese momento, con los hermanitos de edad escolar que seguían anotados en el colegio, que tampoco yo sé cuál es, de La Boca. Todos lugares que conozco, desde el lugar de los crímenes hasta el colegio. Ustedes dirán, ¿qué hay esto? No hay denuncia de maltrato. Esa señora se fue, huyó, despavorida, harta, temerosa de la superviolencia de este hombre, no hizo denuncia alguna. ¿Cuántas son las mujeres que hacen denuncia y cuántas las que no hacen denuncia? No sabemos, cifra negra no tiene estadística. Pero hay cifra negra en la violencia. Hay quien aguanta, soporta, huye y no denuncia. Primera no denuncia en el país de la no denuncia. Queda entonces Luisa, 12 añitos, como ama de casa. Deja de ir al colegio, empieza a cuidar a los hermanitos. Cocinar, etc. 12 añitos. Con ventillo de la boca. Y en esa función de cuidar a los hermanitos, de ser la ama de casa, el padre, el propio padre, comienza a abusarlo, a hacer vida marital con ella, 12 años. La mamá no tenía contacto, atemorizada por este hombre, ni siquiera iba a ver a sus hijos.
Queda embarazada Luisa en su primer periodo fértil. Ay, doctor, lo que nos dice. Esto es muy común. En el país de la no denuncia, como el abuso infantil intrafamiliar existe, y existe desde temprana edad, la criatura, la nena, queda embarazada en la primera menstruación, tras la primera menstruación, ¿no es cierto? Su primer periodo fértil. ¿Qué hace este hombre? Estamos hace algunos años, la hace abortar a través de una persona clandestina del barrio. Infecciones, complicaciones, la lleva a un hospital municipal, un hospital importante, que atiende las consecuencias del aborto espantoso, y no denuncia. Ay, segunda, no denuncia. Atención, no denuncia cubierto por una doctrina que no voy a dejar de criticar, que en favor de la intimidad de la chica que va a abortar, resulta que prohíbe hacer denuncia y ni siquiera guardar elementos, en este caso era más complejo porque el aborto ya se había hecho, elementos biológicos de la criatura, mientras hipócritamente, bien, pero con hipocresía por la desigualdad de trato, ampliamos la prescripción años y años, decimos que es de acción pública, artículo 72 del Código Penal, cuando hay interés contrapuesto. Pero destruimos la prueba. La prueba que dentro de 20 años me podía decir fue abusada por fulano, no solo por el padre, por cualquiera. Bueno, esto es una doctrina jurídica, que yo digo es un encubrimiento legal en favor del abusador. Entonces, segunda no denuncia, la primera es la no denuncia de violencia de la madre, la segunda es la no denuncia de la violación, porque si tuvo el aborto a los 13 años recién cumplidos y meses, la penetración podría haber sido antes, y resulta que sigue la misma vida y vuelve a los 14 a ser embarazada por el padre biológico. Por H o por B no hacen aborto esta vez. El episodio de la complicación del primer aborto, de haber obrado sobre esto, va a tener la criatura al mismo hospital, con 14 años. Nadie investiga nada, no denuncia, porque es la libertad sexual del adolescente. Tenemos que imaginar que es una relación entre noviecitos y no un abuso de una persona mayor respecto de una adolescente, agravado por el vínculo. Nace una criaturita, llevan a la casa, a la pieza, al conventillo. Está Luisa a los 2 meses de la beba amamantando. Llega del trabajo esta bestia, perdón, no soy de insultar a nadie, pero es una bestia. Y como no estaba la comida preparada, monta en cólera, le arranca a la criatura de los brazos, la tira contra la pared y la mata de una fractura de cráneo. Perdón, reventó a la hija tenida con su hija, padre y abuelo, de 2 meses contra la pared. Yo les decía que esto no es para que lo vea cualquiera. La llevan al mismo hospital. Se cayó de la cama. No denuncia. Van 2 denuncias en el país de la no denuncia. Luisa, desesperada, me decía años después, me la mató cuando empezaba a quererla. Yo doy gracias a quien debo dar, porque me ha dado fuerza de soportar 45 años estas cosas. Y no reaccionar agresivamente, ni tampoco destruirme o huir de este. La que huye es Luisa, huye a la calle. Tiene la peor vida que se pueden imaginar en la calle, en la zona de la Boca y el Bajo. La peor vida que se puede imaginar. Cómo sobrevive, cómo consigue dinero una jovencita entonces de 15 años, con las experiencias de los 2 embarazos por padre. Aparece el consumo, la vida de la calle, que no se arregla a manguerazos de agua fría. En la calle conocí un muchacho, un año más que ella. El muchacho guardaba vinculación con su familia. Se acercan a la familia de él,
eterno agradecimiento a esa familia, que no solo lucha por rescatar de la droga a su propio hijo, sino también a la noviecita de su hijo con esa vida encima. Y lo logran. Los que dicen que no se puede hacer nada, que es irrecuperable, o sea, no saben de qué están hablando. No saben de qué están hablando. No solamente se recupera de la droga en una comunidad terapéutica, sino que además, apoyada por la familia de este novio, decide denunciar. Vaya en términos, porque es violación calificada por el vínculo y en concurso con homicidio, con ensañamiento y alevosía. Ya vamos a hablar de la alevosía matando chicos la próxima vez, hablando de los que le clavaron la aguja al bebé. Si hay alevosía o no con los bebés. Y va a juicio. Yo la acompaño en las primeras declaraciones, llega a los 18 años, ya no es mi representada, y me pide que vaya al juicio. Voy como público. Había un defensor de mayores, correctísimo, fiscal, por supuesto, tribunal oral número 1, 3 jueces magníficos. Conocemos solo los jueces que hacen desastre, ¿no? Pero que son los menos, como las falsas denuncias. Los más no hacen desastre, no echan a los defensores, no hacen barbaridades con las víctimas, etc. Yo he visto de todo, pero por eso cumple correctamente su función. Estaba todo probado. A diferencia del primer caso, donde no había restos biológicos de la criatura. Por eso siempre hay que guardar en un aborto parte de los restos, porque no se sabe cómo pueden ser después. El ADN respecto de la nena muerta mostró claramente el vínculo paterno, ya con eso bastaba, pero además se pudo probar por toda la mecánica la espantosa muerte. La reventó contra la pared a su propia hija y nieta. Phantom. Luisa salió a declarar, estaba afuera y de pronto por la puerta de atrás, yo estaba detrás de la barandilla del público, eran pocos, viene silenciosamente y se sienta al lado mío. Sin decir nada. Un momento fuerte en mi vida profesional. Quiso estar al lado de quien había sido su defensor. Últimas palabras del imputado. Pide la inyección letal, pide la pena de muerte para él mismo. Por inyección letal, la televisión, ¿cierto? El presidente del tribunal, correctísimo caballero, dedicó bastante tiempo a explicarle a este imputado, el procesado, que no había pena de muerte en la Argentina, ni podía haberlo a pedido de la propia parte, y que no se usaba la inyección letal. Bueno, una larga explicación. Fue condenado, 65 años tenía él, condenado a prisión perpetua. Y espero que no esté gozando de domiciliaria por más de 70 años, puede tener ahora, sí, es mayor que yo. Yo cumplí 75, sí, es mayor que yo. Estas cosas pasan en el país de la no denuncia. Por eso, señores profesionales que se dedican a esto, por eso, señores políticos, y a ustedes que me están viendo, para crear masa crítica, para crear el sentimiento de estas cosas, la primera preocupación en la Argentina respecto del abuso y el maltrato, la violencia, es la no denuncia. Contra eso tenemos que luchar. Y toda cosa que se haga para acotar, acallar, amordazar la denuncia, juega a favor de la no denuncia. Después hay que tomar bien la denuncia, no solamente una sola campana, sino la totalidad de la situación. Obrar rápidamente, si hay que tomar cautelares que no sean eternas, sin lugar a dudas, e investigar hasta el fondo de la cuestión. Y se verá si hay razón o no para denunciar. Pero el primer problema de la Argentina es que somos, y doy fe, el país de la no denuncia. Gracias, hasta la próxima.